personas tienen problemas técnicos con la grabación. Ya empezó a grabar, así que arranco compartiendo mi pantalla, así ustedes ven lo mismo que yo. Bien. Entonces, a ver si está compartiendo. Un momento que tengo un problema técnico. A ver ahora. ¿Querés que pruebe yo? A ver si sale. Ya me está dando un problemita. A ver. A ver si ahora se ve. Lili, vos que estás con el audio, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí. Perfecto. Unidad Bien. estadística descriptiva 2. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad 2, estadística descriptiva. Como yo les decía, voy a hacer una breve introducción de algo que, como les explicamos en el aula virtual, la mecánica es que ustedes leen el material que nosotros les subimos y vienen con las dudas o las consultas que tengan al respecto. Hoy vamos a ver la teoría de la primera parte de estadística descriptiva, que sería de ese punteo que tienen en la segunda diapositiva, la parte de distribuciones de frecuencias, junto con también, aparte de distribuciones de frecuencias, representaciones gráficas. Vamos a basar esta explicación de distribuciones de frecuencias en una tabla que se llama tabla de frecuencias y que lo que muestra es los valores de una variable, que puede ser cualitativa o cuantitativa, con sus respectivas frecuencias, o sea, con valores que representan qué cantidad de veces ocurrieron, representan una magnitud que sería la ocurrencia de cada uno de los valores de la variable en una muestra. La variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Vamos a arrancar con variables cualitativas, o sea que toman valores categóricos, y vamos a distinguir en lo que sería una tabla de frecuencias para variables con escalas nominales con respecto a variables con escala ordinal, donde ya la variable tiene un orden que nos puede servir a nosotros para representar los datos. El primer ejemplo para una tabla de frecuencias para variables cualitativas medidas en escala ordinal es una muestra de 50 alumnos de la facultad para los cuales se le registró la provincia de procedencia. Tenemos entonces las observaciones, que son 50 datos que tienen SF, BA, ER, C u O, para Barcelona de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba u otros. Mi muestra son esos 50 valores, entre comillas, que son valores cualitativos, que así como están, no me muestran nada o es difícil de escribirlos, por eso lo que hacemos es ordenarlos y agruparlos en una tabla de frecuencias. Esa tabla de frecuencias es lo que vemos a continuación. Fíjense, tenemos para la provincia de Santa Fe 23 alumnos. Una frecuencia relativa de 0,46, que ahora vamos a ver qué es eso. Buenos Aires 10, Córdoba 7, Entre Ríos 4 y otras provincias 6. Lo que suma, si ven, un total de 50. Todas las frecuencias absolutas, que es cuánto se repite cada uno de los valores, tiene que sumar el total de la muestra, el tamaño de la muestra. Por eso tenemos 23 alumnos de Santa Fe, 10 de Buenos Aires, 7 de Córdoba, 4 de Entre Ríos y 6 de otras provincias, suman un total de 50 alumnos en la muestra. Si a cada una de esas frecuencias absolutas que representan qué cantidad de veces se repite un valor en la muestra, la dividimos por el total, lo que obtenemos es una frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque 23 alumnos de Santa Fe no es lo mismo en una muestra de 50 que en una muestra de 500. Una muestra de 50, 23 es casi la mitad, en una muestra de 500 es menos del 10%. Entonces, para no tener que tener tan presente cuál es el total de la muestra, se calcula lo que se llama frecuencia relativa, que es 23 dividido 50 y me da 0,46, que me indica que el 46% de los alumnos son de la provincia de Santa Fe. El 20% de los alumnos son de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde salió el 20? 10 dividido 50.
el 14% son de Córdoba, el 8% de Entre Ríos y el 12% de otras localidades, de otras provincias. Y fíjense que la suma de las frecuencias relativas da 1. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo los 5 valores que suman 50, dividido 50, da 1, porque aparte del total es el 100%. Acá tenemos en las siguientes filminas lo que yo les acababa de explicar, qué significaba cada una de las columnas. Entonces, tenemos frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite cada valor; frecuencia relativa, proporción de veces que se repite cada valor. Que lo pasamos a porcentaje, ¿por qué? Porque nosotros coloquialmente nunca hablamos de una proporción de 0,46, hablamos de un 46%, para tener una interpretación más acorde a lo que, al vocabulario que utilizamos de cuenta. Fíjense la notación, F minúscula sub I representa la frecuencia absoluta de la iésima categoría, FR sub I sería la frecuencia relativa de cada categoría, que sale, como ven ahí en la formulita, de calcular la frecuencia absoluta dividido N, o N mayúscula si fuese toda la población, pero generalmente vamos a trabajar con muestra. Bien, ¿qué pasa ahora si la variable es ordinal? O sea, si hay un orden. Acá, en la tabla que les mostré recién, no tienen un orden. La podríamos ordenar si quieren por tamaño, por orden alfabético, pero no hay un orden donde diga que una categoría es mejor que la otra o es mayor que la otra. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la variable tiene un orden. Por ejemplo, a esos 50 alumnos se les preguntó o se les pidió que califiquen el estado de edilicio de la facultad, con 5 categorías: malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Ahí sí tenemos una variable ordinal, hay un orden, porque excelente es mejor siempre, es mejor que muy bueno es mejor que bueno, y así sucesivamente hasta malo, que sería la peor. Entonces se puede tener un orden. Fíjense la información resumida en la tabla. 4 alumnos dijeron que el estado de la facultad es malo, 8 dijeron que es regular, 21 dijeron que es bueno, 12 dijeron que es muy bueno y 5 dijeron que es excelente. La suma otra vez da a los 50 alumnos de la muestra. Salteemos la que dice frecuencia absoluta acumulada, todavía no la vamos a ver. Fíjense la frecuencia relativa. Cada valor dividido 50, 4 dividido 50 me da 0,08. El 8% de los alumnos dice que es malo, el 16% dice que es regular, el 42% dice que es bueno, el 24% que es muy bueno y el 10% que es excelente. 10%, 0,10, 5 dividido 50. Ahora, como les decía, tenemos un orden. Entonces aparecen dos frecuencias nuevas, entre comillas, dos frecuencias que no habíamos visto hasta ahora, que son las frecuencias a las cuales le agregamos la palabra acumulada. Frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿De dónde sale el valor de la frecuencia absoluta acumulada? Fíjense, 4 coincide con la frecuencia absoluta. 4 alumnos piensan que el estado es malo. 12 sale de hacer 4 más 8. Tengo los 4 que piensan que el estado de la facultad es malo y los 8 que piensan que el estado de la facultad es regular. Esos 12, ¿qué piensan? ¿Que el estado es regular o peor? ¿Regular o malo? 33 es 4 más 8 más 21. Tengo los que piensan que es malo, que es regular y que es bueno. 33 alumnos piensan que el estado de la facultad es bueno o peor. Entonces, ¿qué hace la frecuencia absoluta acumulada? Acumula las distintas categorías de menor a mayor o de peor a mejor. Y así tenemos 45 alumnos que piensan que es muy bueno o peor, muy bueno, bueno, regular o malo. 45 sale de hacer 4 más 8 más 21 más 12. Y 50 es excelente o peor, todos, porque no hay algo más arriba de excelente. Entonces, por eso el 50 acumula 4 más 8 más 21 más 12 más 5, por lo tanto es lo mismo que el valor total. Siempre la última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el valor total. Y por otro lado tenemos al final de la tabla frecuencia relativa acumulada. Lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta, ir acumulando la relativa. El 8% piensa que es malo, el 24% piensa que es regular o malo, el 66% piensa que es bueno o peor, bueno, regular o malo, el 90% piensa que es muy bueno o peor, muy bueno, bueno, regular o malo, y el 100% excelente o peor. Esa frecuencia relativa acumulada se puede obtener de dos maneras. Acumulando la relativa, es decir, 0,08 más 0,16 me da 0,24, más 0,42 me da 0,66, más 0,24 me da 0,90, más 0,10 me da 1. Esa sería una forma. O
Eso sería acumular la relativa o relativizar la acumulada y dividir por 50 cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. 4 dividido 50, 0,08, 12 dividido 50, 0,24, 33 dividido 50, 0,66, y así sucesivamente. De las dos maneras se llega al mismo valor, que es la acumulada hasta cierta categoría, pero relativa. Es decir, no me importa si son 50, 100 o 5000, yo tengo un porcentaje del total. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué pasa con la categoría bueno, yo sé que hay 21 alumnos de los 50 que piensan que el estado es bueno, que son 33 los que piensan que es bueno o peor, 33 son bueno, regular o malo, que esos 21 del 50 que piensan que son buenos representan el 42% del total, y el 66% del total piensan que sea bueno, regular o malo. Entonces, esto lo podemos hacer acá y no lo podemos hacer con variables medidas en escala nominal, porque yo no puedo decir, son de Santa Fe o menos. ¿Menos que qué? No hay un orden, no tiene un orden esa variable. Sí necesito que por lo menos la variable sea ordinal. Obviamente que si es cuantitativa, mejor, porque tenemos más información para representar y para mostrar. Acá está la explicación que les estaba dando. Fíjense, la frecuencia acumulada F mayúscula es la primera, coincide con la frecuencia acumulada, la primera absoluta F minúscula. La segunda es F1 más F2. La tercera es F1 más F2 más F3. Y así sucesivamente. La notación es F mayúscula sub I, a diferencia de la F minúscula, que es la absoluta, no acumulada, la absoluta puntual. Y F mayúscula R sub I sería la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué hace cómo anotamos la acumulada? ¿Cómo representamos las acumuladas? Con una F mayúscula, para distinguirlas de las F minúsculas, que serían las no acumuladas, las puntuales. Acá está la explicación que yo les daba acerca de los valores de bueno. ¿Cómo se representan los valores de una tabla de frecuencias para distribuciones cualitativas? Tenemos dos gráficos posibles. El gráfico de sectores, sectograma, gráfico de torta, gráfico de pastel, gráfico circular, que lo que hace es muestra cómo se reparte un todo en partes. En este caso, 5 partes, que serían Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y otras. ¿Cuál es la restricción que tiene este gráfico? Sí o sí tenemos que mostrar o sea, el 100%. ¿Sí? Obviamente no mostramos, tuvimos que poner otras porque quizás había provincias de un alumno, de 2 alumnos, y generalmente lo que sugerimos es que no se vayan con 10, 15, 20 sectores en un gráfico, porque lo que más me interesa a mí de este gráfico, como de todos los gráficos, es lo que veo a simple vista. A simple vista yo veo que Santa Fe tiene casi la mitad, la sigue Buenos Aires y Córdoba. Después, para valores puntuales o para valores más exactos, voy a ir al cuadro. Pero el gráfico me tiene que dar esa información en el momento, instantáneamente. Ya, si un gráfico lo miré más de 15 segundos, perdió el sentido. Ya el gráfico es efecto inmediato. Y después tenemos el gráfico de barras. En este caso usamos barras horizontales porque la calificación es cualitativa. Si fuese la clasificación cuantitativa, usaríamos barras verticales. En este caso, a diferencia del gráfico de barras, si queremos podemos mostrar solamente excelente, muy bueno y bueno. No es necesario mostrar todo. ¿tá? En sectores sí tenemos que mostrar cómo se reparte todo en partes. Acá no, pero igualmente, si tenemos 5 categorías, vamos a mostrar las 5. Acá en el gráfico de barras horizontales, lo que mostramos es barras, justamente como su nombre indica, horizontales, donde el largo representa la frecuencia, que puede ser, en este caso, la frecuencia absoluta, pero puede ser la frecuencia relativa. Lo que habría que hacer en ese caso es cambiar el eje, en vez de poner el eje la cantidad, ponemos el porcentaje o la frecuencia relativa de 0 a 1. Tiene que tener ciertas pautas el gráfico de barras. Lo que yo les adelanté recién es si la calificación, como en este caso es cualitativa, tiene que ser barras horizontales, si no serían barras verticales. No tienen que tener mucha separación, no hay que mostrar más de 6 barras, aunque esto, a ver, lo que digo siempre es, las pautas para hacer gráficos no es que estamos violando una ley, como podría ser una ley impositiva, pero son pautas para que el lector tenga mayor aprovechamiento del gráfico. Si nosotros en este gráfico mostramos 17 barras, no tiene el impacto que tiene que tener el gráfico. ¿Cuál es el impacto que tiene que tener el gráfico?
que los que piensan que es bueno superan ampliamente al resto. Duplican al segundo casi. Se ve casi inmediatamente con las barras, sin necesidad de ver si es un 21, un 22 o un 12 el de muy bueno. Bien, ¿qué pasaría si tenemos datos cuantitativos? Vamos a distinguir los que son pocos valores distintos, pocos valores que se repiten mucho, con muchos valores distintos donde es más difícil el agrupamiento. Supongamos que entonces, a estos 50 alumnos se le preguntó o se le registró cantidad de materias aprobadas en el último cuatrimestre. Y fíjense qué información tenemos. 15 personas, recuerden FI minúscula, mayúscula, FR y FR mayúscula, absoluta, acumulada, relativa y relativa acumulada. 15 son los alumnos que no aprobaron ninguna materia el último semestre. 10 los que aprobaron una, 12 los que aprobaron 2, 8 los que aprobaron 3 y 5 los que aprobaron 4, otra vez el total de 50. Si las acumulo, tengo 25, por ejemplo, alumnos que aprobaron una materia o ninguna. 37 alumnos que aprobaron 2 materias o ninguna, 45 alumnos que aprobaron 3 materias o menos, y 50 alumnos que aprobaron 4 o menos, 2 o menos, 1 o menos. Si, por ejemplo, si ustedes quieren aplicar para una pasantía y la restricción es tener aprobadas 2 materias o más, nosotros sabemos que de los 50 hay 25 que quedan afuera. ¿Por qué? Porque hay 25 que aprobaron 1 o menos. Entonces, solamente de los 50 van a poder aspirar a esa pasantía 25, que son los de 2, 3 y 4. 50%. En porcentaje, tenemos un 30% que aprobaron 0 materias, un 20% que aprobó una, un 24% que aprobaron 2 materias, un 16% que aprobaron 3 y un 10% que aprobaron 4, un total de 100%. Y acumulado, por ejemplo, 74% de los alumnos aprobaron 2 materias o menos. 90% de los alumnos aprobaron 3 materias o menos, 50% aprobaron una materia o menos. La interpretación es siempre la misma. Lo que va a ir cambiando es la naturaleza de la variable, la forma de medir la variable, la forma de clasificarla. Hasta ahora veníamos viendo variables no numéricas, categorías. Ahora ya estamos viendo variables numéricas. En este caso, discretas o continuas con pocos valores que se repiten mucho. Si no, imagínense cómo es el conjunto de estos 50 datos: 15 veces el 0, 10 veces el 1, 12 veces el 2, 8 veces el 3 y 5 veces el 4. Esos son los 50 números que representan una tablita de 7 por 5. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa si yo, en vez de preguntar materias aprobadas, no me quiero anticipar, la representación gráfica de estos valores sería, fíjense, yo les había dicho que el gráfico de barras tenía clasificación cualitativa. Ahora la clasificación es cuantitativa, número de materias aprobadas. Entonces va a ser una especie de gráfico de barras que se llama gráfico de bastones, cuyos valores se representan mediante bastones o barras muy angostas, verticales. Este es el gráfico de bastones. Acá tengo un bastón para 0 materias aprobadas, que tiene la altura de la frecuencia, que son 15 alumnos. O podría poner ahí, en vez de la frecuencia absoluta, la relativa, y en vez de decir 15, hablar del 30%, del 0,30. Un alumno, 10 alumnos que aprobaron una materia, 12 alumnos que aprobaron 2 materias, 8 alumnos aprobaron 3 y 5 alumnos aprobaron 4. ¿Qué podemos ver acá? ¿Dónde se acumula la mayor cantidad de alumnos? En 0, 1 y 2, si quieren, o más en valores menores que en valores mayores, y algo que vamos a ver más adelante, la simetría. Esto es por más de que no lo vimos todavía, fíjense que no es una distribución simétrica alrededor del centro, sino que es más bien asimétrica, corrida hacia la izquierda, o sea, pocos valores a la derecha que lo hacen asimétrico, una simetría positiva. Y con el gráfico escalonado podemos representar las frecuencias acumuladas, ya sea relativa o absoluta. ¿Qué hace el gráfico escalonado? Fíjense, como su nombre lo indica, escalonado acumulativo. Sube con escalones, arranca de 0 materias aprobadas, 15 alumnos. En el 1 pega un salto a 25 materias aprobadas, que serían 1 o 2 alumnos.
después en el 2 pega otro salto, en el 3 pega otro salto, y en el 4 pega el último salto, ya que 4 acumula todo, acumula los 50. En el caso de en vez de mostrar frecuencias absolutas, mostráramos frecuencias relativas acumuladas, en vez de el último escalón ser 50, el último escalón sería 1. La forma sería la misma, lo que cambiaría sería la escala. Y lo otro que quería mostrarles es qué pasa cuando tenemos datos cuantitativos con muchos valores distintos. Por ejemplo, ¿cuánto gastan los alumnos semanalmente en transportarse en pesos a la facultad? Hay alguno que gasta 50, otro que gasta 50,50, otro 51,25, con esto de que uno tiene medio boleto, otro viene de afuera, otro... Entonces, si quisiéramos representar con todos esos valores distintos como hicimos antes, tendríamos 50 valores distintos con frecuencia 1. En vez de mostrar 50 valores distintos con frecuencia 1, se agrupan en intervalos. Hay distintos criterios para armar intervalos. Este criterio que se está formando es tener una idea de cuántos intervalos formamos y usar amplitudes redondas, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 400 y de 400 a 500. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla se lee que hay 6 alumnos que gastan entre 0 y 100 pesos. 13 alumnos que gastan entre 100 y 200. Y la pregunta que puede surgir antes que la hagan ustedes es, ¿y el que gasta 100 exacto dónde va? Bueno, antes de armar la tabla, antes de armar los intervalos, uno tiene que determinar si es abierto al principio y cerrado al final o viceversa. Pero tiene que estar en uno de los dos lugares. ¿Tá? Y yo digo, bueno, todos los intervalos son cerrados al final, entonces el 100 va a ir de 0 a 100, el 200 va a estar incluido en el 100 a 200 y así sucesivamente. No puedo, el que gasta 100 clavado, ponerlo en el primero y en el segundo, porque son intervalos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Mutuamente excluyentes es porque no pueden haber ningún valor que esté en dos intervalos al mismo tiempo, y exhaustivos es porque todos los intervalos, todos los valores están incluidos en un intervalo. No me quedó de los 50 ningún valor afuera. Vuelvo entonces a la explicación. 6 alumnos gastaron entre 0 y 100, 13 alumnos gastaron entre 100 y 200, 16 entre 200 y 300, y así sucesivamente. La frecuencia acumulada también se va sumando, pero acá la interpretación es distinta. Tiene una vueltita de tuerca, ¿por qué? Porque 35, por ejemplo, no decimos 35 alumnos gastan entre 200 y 300 o menos. Gastan hasta 300, o 300 o menos si quieren. No es necesario decir de 200 a 300 o menos. Podemos decir 35 alumnos gastan hasta 300, o incluso podemos decir 35 alumnos gastan de 0 a 300. Y tenemos el intervalo ampliado, desde el principio hasta donde puse el límite yo. 45 alumnos de 0 a 400, 50 alumnos de 0 a 500, que son todos. El 32%, 0,32 que estoy viendo en la penúltima columna, 200 a 300, el 32% de los alumnos, del total, que son 16. Pero 16 es en números absolutos, en números relativos es el 32%, gastan entre 200 y 300, y el 70% de los alumnos, 0,70, que es la última columna, el 70% gasta hasta 300 pesos por semana o entre 0 y 300. Una observación, lo que les decía recién es que se va a usar siempre para variables continuas, pero a veces también variables discretas que tienen muchos datos distintos también puede aplicarse. Por ejemplo, cantidad de empleados en 500 empresas, hay uno que tenga 49, otro que tenga 48, otro que tenga 47, los metemos todos en de 0 a 50. ¿Cómo se representan estas distribuciones de frecuencias? Con un gráfico de barras. Piensen ustedes en el gráfico de bastones, pero el gráfico de bastones pegaba saltos. Acá, donde termina un intervalo, empieza otro. Este gráfico de barras, donde las barras están pegadas, se llama histograma. Fíjense que yo tengo de 0 a 100, 6 alumnos. De 100 a 200, 13 alumnos. No puse ningún espacio porque donde termina uno empieza el otro. No hay espacio en el medio. Entre el primer y el segundo intervalo no hay nada en el medio. Están pegados. De 200 a 300, 16 alumnos. De 300 a 400, 10 alumnos. Y de 400 a 500, 5 alumnos. Y para representar los valores acumulados, tenemos la ojiva, o polígono acumulativo, que sería como el polígono, el gráfico escalonado era una escalera, la ojiva sería como una rampa, es continua, porque no pego saltos en valores discretos, sino lo que voy haciendo es
de manera continua va subiendo. Entonces, arranco en 0, porque toda rampa o escalera arranca en el piso. De 0 a 100 tengo un acumulado, que es el primer punto. De 100 a 200 tengo otro acumulado, entonces sube hasta 20. De 200 a 300 vuelve a subir, entonces en el puntito a la altura del 300 pongo el acumulado, 400 y 500. Y el 500 acumula todo, entonces el 500 es donde llega al valor máximo, que es 50, que es el total. Si tuviésemos frecuencias acumuladas relativas, ¿a dónde llegaría es a 1? Bien, bueno, esto sería lo que vamos a ver hoy, me extendí un poco. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a dejar de mostrarles la tabla, la presentación, y me van a hacer preguntas. Para ser ordenados, las preguntas... Acu, perdóname. Sí, Hay muchos alumnos que están pidiendo que se han quedado afuera. ¿Vos solamente los podés admitir vos? solamente los puedo admitir yo. A ver, no me llegó ningún... Estaban en el chat. Yo les dije que tuvieran paciencia, que cuando cortara la... Sí, pero porque antes de arrancar, a mí me aparecía el aviso de que estaban queriendo entrar. Bueno, Ahora no me aparece ninguno. no, a mí empezaron a mandar chat, ¿viste? Yo entré en el chat. Sí, acá estoy viendo. Que no sé si se quedaron o no se quedaron, les dije que esperaran. Si alguno de ustedes, voy a dar 5 minutos, por lo menos no vieron la explicación, que se va a subir después al aula virtual, pero por lo menos para las consultas, si alguno de ustedes tiene contacto con algún alumno que quedó afuera, que no entró en el horario que estaba estipulado, que empiecen a pedir ahora la admisión y yo los acepto antes de arrancar con las consultas. ¿Cómo vamos a hacer con las consultas? Por chat me van a avisar quién tiene alguna consulta, no me hagan la pregunta por chat, es más fácil, me parece, que para ustedes expresarse si lo hacen oralmente. Me avisan quién tiene una consulta por chat, le doy la palabra, aceptan activan el micrófono y me hacen la pregunta y les contesto. Una vez que terminaron con la pregunta, por favor, desactiven el micrófono de nuevo, así no se nos mezcla. Así que bueno, espero 5 minutos, así acepto a los que quedaron afuera. Les vuelvo a repetir, está escrito por ahí, por favor traten de ser puntuales. Nosotros vamos igualmente a pulir algunas cosas, por ejemplo, hoy yo daba la clase y Liliana estaba como asistente. La idea es que, y yo tengo el permiso para aceptar, la idea es que la persona que esté como asistente tenga el permiso para aceptar, cosa de que mientras yo hablaba, Liliana pueda aceptar. Esto son cosas que vamos puliendo y aprendiendo a medida que vamos, es el primer día que hacemos estas videoconferencias, ya para las próximas vamos a mejorar. Antolina, ahora veo que tenés una consulta. Gráfico, no alcanzo a leer polígonos. Bueno, ahora cuando entren sus compañeros, vamos a ver las consultas que tenemos. La primera es Paula Cruz. ¿Es nadie? ¿Cómo? Paula Cruz es la primera pregunta. ¿En qué caso hay que utilizar sectograma o gráfico de barras horizontales? Yo les había dicho, no es lo mismo, pero las dos se pueden usar siempre, juntas, pero hay casos en los cuales el de sectores no se puede mostrar. El de sectores, como muestra un total dividido en partes, sí o sí tenés que mostrar todas, o por lo menos agrupar en otros las que no están. En las barras, vos podés mostrar lo que está en sectores en las barras, pero vos en un gráfico de barras podrías no mostrar todas las categorías. Podrías mostrar las tres más frecuentes. No siempre, no es necesario en el gráfico de barras mostrar todas. Pero sí, lo que vamos a mostrar en el gráfico de sectores, lo podés ver en el gráfico de barras. Sí, pero tener en cuenta que no pueden ser más de 4 o 5 sectores. O 5 sectores, y en el gráfico de barras pueden mostrar hasta 6. U 8. Sí, mientras se entienda. Bueno, no tengo hasta ahora ningún pedido nuevo. Así, Franco Ferraro. ¿Lo tenés ahí abajo? Candela. Ahí Candela me dice que tiene una pregunta. A ver, Candela, activá si querés el micrófono y consultame.
Ah, Hola, no, Franco, sí, Candela, decime. eh, no entendí cuando explicó si es un intervalo abierto y yo tengo un número 100 para ubicar dónde lo ubico, de 0 a 100 o de 100 a 200, por ejemplo. Bueno, eso en realidad cuando vos arrancás a hacer la clasificación por intervalos, tenés que determinar si el intervalo está abierto al principio y cerrado al final, o cerrado al principio y abierto al final. ¿Qué quiere decir? Si vos pones de 0 a 100, cerrado al principio y abierto al final, incluye el 0, no el 100. Entonces el 100 va a estar incluido del 100 al 200. No hay una regla única para hacerlo, es simplemente el investigador cuando lo hace, decide si el 100 va, si el intervalo va a incluir el primero y no el último, o el último y no el primero. No puede incluir los dos, porque si no el 100 te va a aparecer en dos intervalos. Y no puede no incluir a ninguno, porque el 100 te va a quedar afuera de todos los intervalos. Pero va a estar o en el primero o en el segundo. O en el de 0 a 100 o en el de 100 a 200. No hay una regla única. Podés, cuando construís el intervalo, decidís si es abierto y cerrado o cerrado y abierto. ¿Quedó claro? Ahí tengo Lucía Faetani. Sí, Lucía. Activa si querés el micrófono así, porque no entiendo qué es lo que querés. Vos me estás preguntando, Lucía, si... Hola, profe. Sí, Nada, yo te quería preguntar, cuando vos ves un gráfico, ¿cómo, cómo te das cuenta en qué intervalo va a estar el 100? Si en el primero o en el segundo. no lo ves en el gráfico. No, primero, no es necesario verlo en el gráfico, porque en el gráfico no tenés tanta información tan precisa como para valores exactos. Y aparte el gráfico es de una variable continua en la cual supuestamente el 100 es un valor muy difícil de tener exactamente. Entonces no lo vas a ver en el gráfico. Vos podés ponerlo en el 0 a 100 o en el 100 a 200 y lo que te va a cambiar en 50 datos es uno más o uno menos. No, no hay forma de mostrarlo en el gráfico si está incluido en el primero o en el segundo. Y tampoco Muchas. interesa tanto, porque como yo les decía antes, la idea del gráfico es que tenga un impacto visual momentáneo. Entonces, no te va a cambiar en nada uno o dos valores más o menos en la primera o en la segunda barra. Muchas gracias. De nada. Genaro, si la variable es cuantitativa, puedes usar gráfico de bastones y gráfico escalonado, si no tenés agrupado en intervalo, o el histograma y el polígono de frecuencias acumulado o ojiva. Y eso para las variables cuantitativas. Y para variables cualitativas, sectores o barras. Dame un OK, Genaro. Bueno, perfecto. Buenísimo. ¿Alguna otra consulta más? Sí, Juan Bautista. ¿Querés activar el micrófono? Hola, profe, buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Una pregunta, para graficar, ¿se pueden representar los valores en porcentaje, o sea, de frecuencia absoluta, o en relativa es lo mismo, o hay que usar alguno en especial? No hay que usar uno en especial, porque en realidad lo que me interesa más a mí es la forma y la relación que hay entre las barras, o entre los escalones, o entre los bastones. Entonces, como yo les explicaba, no es necesario que sea siempre frecuencia absoluta, puede ser frecuencia relativa. En el caso del acumulado, en vez de llegar a 50, llegarían a 1 o a 100% si lo mostrás en porcentaje, pero no. La escala es la que a ustedes les quede más cómodo mostrar. Bueno, gracias. De nada. Candela, con las variables cuantitativas lo que te determina qué gráfico usar es si vos estás trabajando con pocos datos que se repiten mucho, en ese caso usas bastones para frecuencias no acumuladas y escalonado acumulativo para frecuencias acumuladas, o si tenés variables continuas o con muchos datos que se repiten poco, entonces tuviste que agrupar en intervalo las frecuencias, ahí usás histograma o
polígono de frecuencia, o de polígono acumulativo u ojivo. O sea, lo que te dice a vos cuál de los gráficos utilizar, primero es qué querés mostrar, porque tenés gráficos para variables, para frecuencias no acumuladas y para frecuencias acumuladas. Y después, cómo tuviste que mostrar los datos. Bueno, el tema del modo, esto estamos viendo solamente hasta tabla de frecuencias. Todo lo que es medidas descriptivas lo van a ver en una próxima videoconferencia. Hoy la parte de lo que es medidas descriptivas, que vieron que yo corté en la diapositiva de tablas de frecuencias y gráficos, lo van a ver en la próxima. Podría explicártelo, pero no quiero perder el tiempo dedicado a esos temas que se van a ver en otra videoconferencia. Lo mismo con el rango intercuartil para Franco. Ahora a las 7 hay una, no recuerdo cuál es el tema que se da, a las 7 de la tarde, pero van a estar todas publicadas en el aula virtual, las clases. Así que tanto Franco como Diana esperen que toque la clase de medidas y ahí les vamos a estar explicando. En una época, Genaro, en una época se hablaba de discreta continua, pero lo que pasa ahora es, si es discreta y tiene pocos datos que se repiten mucho, escalonada y de bastones. Si es continua, siempre ojiva o histograma. Ahora, puedes tener una variable discreta que tiene pocos datos, muchos datos que se repiten poco, muy distintos, y que los tenés que mostrar en intervalo porque si no tendrías una tabla de 25 o 30 renglones. Entonces, en ese caso, si lo agrupaste, si es discreta, pero lo agrupaste en intervalos porque tenés muchos datos que se repiten poco, ahí vas a tener que usar histograma u ojiva, dependiendo de lo que quieras mostrar. Siempre la continua usa histograma y ojiva, la discreta puede usar escalonado a bastones, o si se complejiza mucho, como vimos en el ejemplo de cantidad de empleados de las empresas, tenés que usar, sí. ¿Qué te dice a vos qué gráfico usar? ¿Cómo representaste la tabla de frecuencias? Si la representaste con intervalos, histograma y ojiva. Si la representaste con los valores puntuales, escalonada y de bastones. Ahí me están diciendo que a las 7 se da la práctica de la unidad 1, así que yo calculo que la de la unidad 2, cuando se estén resolviendo algunos temas de logística, estará mañana la segunda parte de la unidad 2 de teoría. Recuerden que todo aquel que haya quedado afuera, o que se le haya quedado alguna duda, o leyendo no le surgen otras dudas, no va a haber otra videoconferencia de este tema, pero tienen los foros y tienen los chats con sus cuestiones. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Mica, Paula y Paula, que me confirmaron lo de la práctica de la unidad 1 en las 19 horas. El miércoles se da medidas descriptivas, dice Juan, que está más actualizado que yo. Pues esas cosas las va subiendo, la profesora titular las va subiendo hoy mismo, así que para el que quiera ver la segunda parte, el miércoles se da medidas descriptivas. Gracias, Juan, por el dato. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Marco. A ver, un poco. En realidad, Marco, la distribución de frecuencias no es distribución de frecuencias acumuladas, sino que es la tabla de frecuencias o distribución de frecuencias muestra todas. Lo que vamos a estar preguntando es qué información brinda las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas, no sé quién está con el mic prendido. Piri. Las frecuencias acumuladas muestran qué cantidad de observaciones o qué cantidad de valores en la muestra toman un valor o uno menor. Cuando tenemos en intervalos, por ejemplo, de 200 a 300, me muestra qué cantidad de veces se repite un valor de 300 para abajo, o de 4 para abajo, o de 3 para abajo. O sea, lo que hace la distribución, las frecuencias acumuladas es ir acumulando las frecuencias de cada valor y las menores. Yo señalo para arriba, porque están puestas de menor a mayor. Pero yo busco la frecuencia del 4, es 4, 3, 2, 1 y 0. Eso es lo que muestran las frecuencias acumuladas.
Como dice al principio de la... no sé, Marco, si quedó ok. Bien. Luciano, ¿cuándo son útiles las tablas de distribuciones de frecuencias? Las tablas de distribuciones de frecuencias lo que hacen es mostrar mucha información de manera compacta y ordenada. Entonces, si vos tenés 50 datos de algo, por ejemplo, 50 provincias de procedencia de los alumnos, en vez de mostrar la lista de los 50 o un Excel con 50 valores, lo agrupás. Entonces, ¿qué hace la distribución de frecuencia? Agrupa grandes cantidades de información en una forma ágil para verla, ordenada y compacta. Entonces, si vos tenés muestras de 50, 100, 200 datos y querés mostrar la ocurrencia de cada uno de los valores, lo mostrás de esa manera. ¿Está ok, Luciano? Perfecto. Bueno, esto mientras espero alguna otra consulta, ya lo dije varias veces, pero para que no nos vuelva a pasar esto de... Nosotros vamos a ajustar eso de quién acepta y quién no la reunión, pero igualmente traten de... Si el horario es las 5, yo arranco 5 y 10, lo mismo pasó hoy a la mañana, porque me paso 10 minutos aceptando gente. Y más que nada también para que no se pierdan, porque la primera parte nosotros damos una introducción. No damos la clase de 3 horas, pero damos una introducción de 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la complejidad del tema. Estaría bueno que no se la pierdan y que traten de acomodarse los horarios para llegar a verlas. Si es que quieren verla, esto les decía, no es obligatorio, sino que es simplemente un complemento a la información que les estamos dando. Y otra guía más que tengan para acceder a nosotros, a los profesores. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay ninguna consulta más, vamos cortando, así no se hace tan densa después la subida del video. A ver, alguna otra más, creo que ya están yendo varios juntos. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y la participación y la paciencia. Los chicos que no pudieron entrar, ¿cuándo se sube el video? Ahora yo termino de grabar y en el transcurso del día, a más tardar mañana lo estamos subiendo, pero yo calculo que hoy mismo ya se sube. Eso preguntan los chicos. Ah, bien. Ahora cuando terminemos de grabar, yo calculo que entre hoy y mañana, pero más probablemente hoy mismo ya se esté subiendo. Es más, vamos a intentar que esté subido antes de que arranque el de las 19 horas, que falta una hora. Se sube el aula virtual. Así que bueno, les agradezco, gracias por la paciencia, porque esto también es nuevo para nosotros, y espero que lo hayan aprovechado y nos vemos, van a seguir con otros profesores, nos vemos nosotros en la próxima entrega del video.